buenas tardes. Bienvenidos a todos a este podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha generado gran controversia, no solo acá en la universidad, sino en todo el país. Vamos a aprovechar este espacio donde nos sentamos, conversamos, dialogamos, debatimos de diferentes temas. Esta vez vamos a hablar de el populismo, una tendencia política en el cual los personajes públicos o los que están en ciertos mandos o cargos toman un punto de vista al respecto a cierta parte de la población. Con esto, ellos apuntan a ciertas condiciones o ciertas normas, pero la verdadera pregunta es, ¿esto es una amenaza para la democracia o una nueva forma de la participación ciudadana? Para ampliar este tema y toda esta información, tenemos dos invitadas. Aquí en este momento se encuentran Nicole y Andrea y ellas nos ayudarán a entender un poco más este fenómeno político. Bueno, niñas, es un placer tenerlas acá con nosotros, que estén compartiendo este momento tan agradable. La primera pregunta es, ¿ustedes cómo definirían populismo para ustedes o para la sociedad? En fin, ¿qué es populismo para ustedes? Muchas gracias por tu invitación, Mafe. Retomando tu pregunta de sobre qué es el populismo, este lo definimos como una inclinación política que establece una división marcada entre el pueblo y la élite. En este movimiento, los llamados populistas se presentan en la sociedad prometiendo soluciones simples a problemas complejos. Entonces, de esta manera juegan con las emociones, usando un discurso emotivo que apela al nacionalismo y proteccionismo. Este movimiento surge en momentos de crisis y ofrece una alternativa radical al sistema que ya está establecido, pero sus consecuencias pueden ser negativas, como son la polarización social y la reducción de libertades individuales. A esto también es importante agregarle que el populismo, igual que toda la política, tiene extremos, la izquierda y la derecha, siendo una particularidad de izquierda el rechazo al capitalismo y por otro lado la derecha rechaza, por ejemplo, la inmigración y el multiculturalismo. Pero ambos tienen una manera de expresarse hacia las masas muy similar, que sus discursos se basan en promover la movilidad social y generar discursos contra los grupos de poder. En tanto, el populismo es una tendencia efectiva, digámoslo entre comillas, actualmente, ya que el pueblo busca una representación, una voz, que exprese su frustración con el sistema actual y que se acople a su demanda. Además, que se busquen soluciones rápidas y directas, siendo así un populista una oportunidad para desafiar las élites y restablecer lo que ellos consideran una justicia social. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos estar en este espacio. Claro, mira, el populismo es un término que define una corriente política. Esta busca representar y movilizar a las clases populares a través de un lenguaje sencillo y emotivo y promoviendo políticas que beneficien a la mayoría de la población. El origen del populismo se da en un movimiento ruso del siglo XIX. Eh, ¿Cómo hacen, cómo generan esta corriente política? Utilizan, proponen o postulan un líder político. Esa persona que ellos postulan suele ser alguien carismático, un tipo influencer más o menos, y se presentan como tipo el Mesías, que va a solucionar todos nuestros problemas. La esencia del populismo es ofrecer una promesa de liberación, de emancipación. Generalmente nos ofrecen una compensación por un sufrimiento. Ellos presentan el pueblo como un héroe, el héroe de la historia, y se escudan en él. Y el villano pintan que tenemos un villano y el villano, en ese depende del caso, es el Estado o la élite corrupta. Muchas veces estos líderes se escudan en plebiscitos o en referendos y convencen a la gente de que hay instituciones que están en contra de ellos. Eh, Esto lo hacen para pasar por encima de esas instituciones y poder
digamos, obtener beneficios o intereses ya de su orientación política, digámoslo de esta manera. ¿Qué genera esto? ¿Qué provoca esto? Que se debiliten los contrapesos, que hacen que el poder no se concentre en una sola persona, en un solo lugar. La democracia es eso, es que hayan contrapesos. Y una sociedad democrática jamás será homogénea, siempre será diversa. Bueno, chicas, de acuerdo a lo que nos cuentan acá la audiencia, eh, ¿cuáles son los tipos de populismo? Y como los grupos para con eso terminar de completar y concluir la definición de populismo. Claro que existen, pero por supuesto. De hecho, siempre han existido las divisiones políticas y para el populismo no son indiferentes estas divisiones. Por un lado tenemos el populismo de izquierda, que se opone al capitalismo o al mercado financiero, y tenemos también al populismo de derecha, que se opone a la inmigración, al multiculturalismo y al movimiento LGBTQ. ¿Qué tienen en común estos dos? Los dos apelan a la movilidad social y ambos se apoyan en el discurso antiestablecimiento. ¿Y cuál es su diferencia? El pueblo y la élite son definidas, es decir, tienen muy en claro la posición, el papel que va a cumplir o desempeñará cada uno de estos actores. El populismo de derecha, en el populismo de derecha, el pueblo siempre tiene relación con el origen, casi en términos étnicos, lo que pertenece a ese pueblo y los inmigrantes que van aparte, los no étnicos. Y el populismo de izquierda, el pueblo es definido en términos de clase, donde el 1% es el que hace o tiene la fortuna y el 99% son los que sufren. El concepto se basa en la clase y la élite es excluida en función de su fortuna y su riqueza. ¿Qué hace este populismo? Le promete al pueblo una participación y una redistribución de la riqueza. A lo largo de la historia, el populismo ha sido una constante y podemos verlo dividido en tres grupos. El populismo histórico tradicional en el siglo XX, que defendía modernizar la acción pública del Estado, modernizar al Estado. Y de este caso tenemos como ejemplo el peronismo en Argentina o a Tulio Vargas en Brasil. El populismo de izquierda a inicios del siglo XXI comenzó con Hugo Chávez y este decía que las élites se habían robado todo el poder. Proponía una especie de nuevo orden mundial emulando otros estados y de esto tenemos como ejemplo a Lula da Silva, a Evo Morales o Rafael Correa. Y por último, tenemos el populismo de derecha, que combina una política neoliberal con la disciplina fiscal convividas en materias de seguridad calificadas como severas. De esto podemos tener como ejemplo a Nayib Bukele, a Álvaro Uribe Vélez o a Fujimori en el Perú. En Europa es relativamente diferente el populismo. Su populismo de derecha se enfoca en la política migratoria. Cuestiones de género y cambio climático también son temáticas que abarcan ese populismo y su enfoque es nacionalista, es decir, su país siempre va primero y usan elementos como la polarización. ¿Estás con ellos o contra ellos? También buscan o generan un sentimiento de pertenencia, un contacto personal con sus simpatizantes por medio de manifestaciones, de protestas y generan un sentimiento de comunidad y pertenencia. Deja de temblar, es solo una entrevista. El currículum está bien. ¿Por qué le hiciste caso a tu mamá? Estamos a 40 grados y eres el único con traje. Me deshidrato. Bueno, por lo menos van a pensar que el sudor en la camisa es de calor y no de nervios. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso. Bueno, Nicole y Andrea, ya entendimos toda la parte del populismo, ya hemos hablado del populismo, los tipos, definición. Ahora quiero saber, bueno, cómo el populismo puede llegar a afectar la democracia, por decirlo así. Quisiera saber para ustedes qué es la democracia. Ahora vamos a dar una breve definición de la democracia para ustedes.
Como definición de democracia, podemos decir que la democracia es un sistema político en el que la persona que mejor represente los intereses del pueblo toma el poder a través de las elecciones. Entonces podemos ver que estos representantes que se han elegido bajo este sistema de votación deben velar porque los intereses de la población se cumplan. En consecuencia, deben tener responsabilidades que impliquen no incurrir en actos deshonestos ni poner intereses personales sobre el bien común. Agregando que en la democracia los ciudadanos son tratados como iguales ante la ley, independientemente de cualquier condición que ellos posean, siendo un derecho fundamental la libertad de expresión. En una nación pues que sea democrática es responsabilidad y además obligación de todos los ciudadanos participar en asuntos políticos. Entonces, en este poder que se le designa a un representante debe ejercerse de manera justa, transparente y participativa además. Afortunadamente, hoy en nuestra sociedad, todos tenemos el poder de decidir quién nos va a gobernar. Siento y percibo la democracia como un sistema de gobierno para todos. En este podemos definir quién debe hacerlo, quién debe gobernarnos. A través de los años han existido diferentes sistemas de gobierno, como lo fueron las monarquías, que eran los reyes, y ellos tenían absolutamente la toma de decisiones, solamente ellas, solamente ellos podían tomar decisiones, sin tomar en cuenta opiniones o la afectación de ciertos grupos dentro de su sociedad. Luego de eso, pasamos a las dictaduras, donde se toman el poder por la fuerza. Ya después se llegó a la aristocracia, y en la aristocracia nos dicen que la gente se gana por mérito del derecho de gobernar, ¿cierto? Y ya por último, conocemos hoy en día la democracia, afortunadamente, y nos dice que el que tiene el poder es el que mejor represente los intereses del pueblo. Pero ¿cómo sabe el pueblo quién puede hacer eso mejor? Entonces lo hacemos por medio de votaciones y elegimos gobernantes. Entonces, podremos definir la democracia como un sistema, una forma o un modelo de gobierno de cómo se puede gobernar un Estado. Y la palabra democracia viene del término demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, el gobierno del pueblo. ¿Atascado en el tráfico? Haz que el viaje sea más emocionante con Sabritas. ¿Aburrido en el trabajo? Toma un descanso con Sabritas. ¿Quieres darle un toque de sabor a tu día? Llega un momento de romper la rutina con Sabritas. No importa dónde estés, Sabritas siempre está ahí para darte ese impulso de sabor que necesitas. Dale un giro a tu día y hazlo emocionante con Sabritas. Come bien. Bueno, chicas, me gusta cómo ustedes piensan, me gusta cómo vamos llevando esta conversación, pero ahora les tengo la pregunta. ¿Ustedes consideran que el populismo es una amenaza para la democracia? Bueno, María Fernanda, podremos decir que el populismo se basa en la atracción y en la movilidad de masas. Es una corriente socialista. Pero es importante primero reconocer por qué el populismo es tan atractivo para los pueblos. Estos personajes principales del populismo tienen unas metodologías, digamos, usan como primer elemento la emoción, ¿sí? Reacciones emocionales. Una fuerte reacción emocional, sea la ira, sea la alegría, y también generan sentimientos de igualdad para colocarse al nivel del pueblo como tal. En segundo lugar, aprovechan las crisis de representación de los partidos políticos para presentarse como alguien ajeno a la política. En este caso,